Saludos, estimados amigos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Fusionista Propone, este espacio que los fusionistas pues habilitamos para dar a conocer nuestro mensaje de esperanza y las soluciones reales al problema verdadero que tiene Guatemala. A través de nuestro canal de YouTube y de las diferentes plataformas llevamos ya teniendo esta dinámica de venir y proponer nuestras soluciones y no convertirnos en un programa de análisis más de los tantos que hoy yacen en la mayoría de plataformas, instituciones y redes sociales. Nosotros queremos contribuir con los guatemaltecos de bien, de familia y de trabajo, presentándole propuestas serias al problema que tenemos en el país, que es básicamente el sistema estatista que hoy coarta nuestras libertades, nos oprime y nos mantiene pobres, violentos y sin verdadera justicia. Y el día de hoy queremos aprovechar el revuelo que hay en torno al proceso de renovación de cortes, ¿no? Mire cómo le llaman, estimado guatemalteco, renovación de cortes. No hablan de una justicia real, restitutiva y compensatoria, porque hasta ellos saben que aun y cuando cambien los rostros de quienes van a integrar las magistraturas en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Apelaciones, no va a haber verdadera justicia para los guatemaltecos. Nosotros aspiramos a tener un gobierno limitado donde haya orden, justicia y en consecuencia libertades verdaderas para la gente. Y el día de hoy vamos a desarrollar ese tema. Como siempre me acompaña nuestro secretario general Jorge Chapas. Jorge, bienvenido, qué gusto saludarlo. Hola Gabriel, gracias, muy amable. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestra audiencia. Es un gusto poder encontrarnos una vez más en este Fusionista Propone. Buenísimo, Jorge. La semana pasada con Eli Asensio estuvimos hablando sobre la inseguridad que se vive en el país y les recomiendo vayan a verse ese video en nuestro canal de YouTube, está muy bueno, pero nos quedó pendiente ahí el tema de la justicia, ¿no? Porque desafortunadamente, creo yo, la vulneración a los tres derechos naturales de los seres humanos, pues no es algo que concretamente podamos evitar del todo, aun y cuando nosotros transitemos a un sistema de gobierno limitado y de mercados libres, pues no hay una garantía al 100% de que los crímenes desaparezcan al 100%, se van a reducir obviamente, pero aspiramos a un sistema de justicia verdadero, Jorge. Hoy lo que tenemos, aparte de una escandalizada lista de actores que van a ocupar, de llegar a terminar el proceso, ¿no? A ocupar los puestos de jueces y magistrados para la Corte Suprema de Justicia, pues no genera ese cambio que nosotros aspiramos a tener para buscar que haya verdadera justicia para los guatemaltecos. Y creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Empezar hablando un poco sobre cuáles son los verdaderos mecanismos para tener justicia real, restitutiva y compensatoria y qué tipo de justicia defendemos los fusionistas, ¿no? Sí, efectivamente, Gabriel, creo que el video, el podcast que hicimos la semana pasada con Eli Asensio abre la puerta para conversar una vez más sobre este tema. No es la primera vez que lo hacemos, dicho sea de paso. Recién estaba revisando el blog Fusionista y encuentro un artículo mío que titulé Bien, creo, justicia de verdad, en noviembre del año 2021. Así que le invitamos a visitar nuestro blog, estimado espectador, para que vea pues lo que venimos diciendo desde hace muchos años los liberales clásicos del Partido Fusionista. Y ahora en esta coyuntura de elección de cortes, pues creo que una vez más debemos trasladar nuestro mensaje, nuestra opinión, nuestra propuesta en el marco nuevamente de nuestra campaña Gobierno a la Sombra. ¿Sí? Aquí tanto Gabriel como un servidor pues haciendo el papel de funcionarios públicos, de diputados a la sombra, ¿no? Y observar estos fenómenos, estas coyunturas y trasladarle a usted un mensaje que no va a escuchar en otras plataformas, en otros programas de opinión, de parte de otros analistas, ¿sí? Nosotros somos políticos, aspiramos a ser políticos profesionales, estamos en ese camino, en ese proceso, y nos formamos continuamente para trasladarle pues una visión sensata, una visión correcta, moralmente válida
y una visión también factible, ¿no? Encaminada a soluciones reales y definitivas. Así que, bueno, con esa pequeña introducción, Gabriel, quiero decir que este tema de la elección de cortes y magistrados es un tema, como siempre venimos diciéndolo, es un tema meramente de clases medias y altas, de zonas urbanas, ¿sí? Es un tema que tiene su epicentro acá en la ciudad de Guatemala y en el mejor de los casos en algunas cabeceras departamentales, pero yo recién estuve en 4 de los 5 municipios de Izabal, al nororiente del país, y la verdad es que allá el tema no es noticia siquiera, ¿no? O sea, si uno no busca una emisora de radio donde hayan programas de opinión, sencillamente, pues ese no es el tema allá. Solo quiero trasladar a nuestro espectador por unos instantes, digamos, pero el problema allá, por ejemplo, en el Store, en Morales, en Los Amates, el problema es que una vez a la semana o una vez cada 15 días se va la energía eléctrica por 10 horas. Ese es el problema que tiene la gente allá. No quiénes son los 13 magistrados titulares y quiénes son los 13 magistrados suplentes que hoy por hoy ocupa las principales portadas de los diarios escritos del país. Y ayer, y anteayer, y obviamente, pues bueno, todo este tiempo en el que las comisiones de postulación, las fulanas comisiones de postulación, han estado en continuas reuniones larguísimas, por cierto, ¿no? Incluso fines de semana, ¿no? Entonces, bueno, todo esto efectivamente es noticia, pero es noticia y eventualmente es relevante para los ciudadanos que viven en zonas urbanas y de clases medias, de clases altas, pero para el resto de la población sencillamente pasa desapercibido. ¿Y por qué sucede este fenómeno? No es que la justicia no sea importante, ¿sí? Y tampoco quiere decir que para el partido fusionista la justicia no sea importante. Desde luego que no. La justicia es uno de los 3 grandes valores de la derecha auténtica, junto con el orden y la libertad, ¿sí? El orden, la justicia y la libertad son los 3 valores de la derecha. Y la justicia le sucede al orden. Y cuando hay orden y hay justicia, entonces hay libertad. Así que desde luego que la justicia es importante, pero bajo este sistema de gobierno ilimitado en atribuciones, poderes y recursos, tiende a carecer de importancia, ¿sí? Tiende a que el ciudadano común y corriente pues tienda a no prestarle ningún valor, ninguna importancia, porque no conecta con sus necesidades más sentidas en las comunidades, en los municipios y en aquellos departamentos más lejanos del país, ¿no? Vemos cómo hay elementos de violencia, de una violencia atroz, como el sucedido recientemente en Petén, creo yo, Gabriel, donde asesinan a un grupo de personas a media carretera, los dejan ahí tirados. Bueno, este tipo de hechos pues ocurren precisamente porque hay un gobierno que interfiere en las esferas privadas de las personas y no hace bien lo único que puede y que debe hacer, que es la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública, ¿no? No hay entonces una presencia del Estado donde debe haberlo y hay una presencia enorme, excesiva, donde no debe haberlo. Entonces esto causa desorden, ¿sí? Hay desorden, digamos, en nuestro sistema de gobierno y por tanto hay injusticia y por tanto hay opresión, ¿verdad? Así que el problema es más profundo de lo que podríamos
visualizar en la forma en la que se eligen los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelación. El problema es más profundo, estimado guatemalteco, y nosotros queremos hacer énfasis hoy en ese aspecto, ¿no? Porque el problema no yace necesariamente en la forma en la que se eligen los magistrados a las altas magistraturas, no yace allí. El problema de fondo yace en que lo público ha sido usurpador, ¿sí? La entidad, digamos, en este caso el gobierno, ha usurpado atribuciones de las esferas privadas de los guatemaltecos. Y esto ha generado, entre otros muchos fenómenos, la corrupción exacerbada que ha generado a su vez lo que nosotros hemos llamado la histeria anticorrupción. Y como consecuencia de la corrupción, se ha venido dando este fenómeno del lawfare o judicialización de la política. Y este sí que es un fenómeno que subyace a la elección de cortes y de magistrados, porque pues a quien preocupa el tema de cómo se eligen, a quien preocupa si hay amparos o no hay amparos, a quien preocupa si son los decanos de las facultades de derecho o a quien preocupa cómo se eligieron los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, es a los que hemos llamado nosotros laufaristas, ¿sí? A los que les preocupa el lawfare, a los que están detrás de la judicialización de la política. Y esto no se lo van a decir en ningún otro programa. Discúlpenos, no queremos ser soberbios ni mucho menos arrogantes, pero estas cosas no se dicen en los programas de opinión. Y ese es el verdadero problema. El problema es que como hay un gobierno extralimitado o ilimitado en atribuciones, poderes y recursos, pues eso conduce a una exacerbada corrupción y la exacerbada corrupción conduce inevitablemente a la judicialización de la política y a la politización de la justicia. Y entonces eso sí que tiene que ver con la elección de cortes y de magistrados, ¿no? Ese es quizás el primer gran elemento o lectura que nosotros queremos hacer, porque vemos que es lo más importante, ¿verdad? Vemos que es lo más importante de entender. Y si usted entiende que la histeria anticorrupción da origen al lawfare o a la judicialización de la política, y si a eso usted agrega el hecho de que existe una política de prohibicionismo del tema de las drogas, ¿sí? Entonces, bueno, existe el caldo de cultivo para que haya una atención mediática exacerbada en torno a la elección de magistrados, de cortes, en el ambiente político urbano de clases medias y altas, ¿no? O sea, entonces a esa gente, bueno, como no logran entender, digamos, todo este fenómeno, entonces se cree necesariamente que es importante poner demasiada atención o excesiva atención en la forma en la que son elegidos los jueces y los magistrados. Para nosotros hay problemas más profundos, ¿no? Y justamente, pues bien, vamos a ir ofreciendo las soluciones reales y definitivas al problema de la injusticia o al problema de la justicia falsa bajo la cual vivimos los guatemaltecos y todos los latinoamericanos, en verdad, porque, bueno, quiero referir el programa de ayer del profesor Alberto Mansuetti, La Verdad Política, y Gabriel Ortega, un programa en el que se habló del apartheid criollo, pero también del gran encharcamiento en el que están los países latinoamericanos en materia de justicia, ¿no? Las izquierdas meten a la cárcel a un alcalde en Chile, por ejemplo, y la derecha mala viene y entonces quiere meter preso a un representante de la izquierda, y bueno, eso es lawfare, ¿no?
Y entonces en México vemos, por ejemplo, la reforma del Poder Judicial, donde ahora los jueces son electos democráticamente. Este es un movimiento de las izquierdas, o hábil movimiento de las izquierdas, ante los incompetentes movimientos de la derecha mala que en lugar de ofrecer propuestas y argumentos y políticas públicas, lo que hace es atacar por la vía judicial, por medio de la judicialización de la política, ¿no? Entonces, es necesario que entendamos este fenómeno bien para entonces entender cuál es su solución real y definitiva. Con eso quisiera empezar, Gabriel. No sé cómo lo ves, qué comentarios te merece a ti también este tema. Excelente, Jorge. Definitivamente que como bien hacía referencia usted a la clase del día de ayer con el profe, hay que decirle a los amigos guatemaltecos que nos están oyendo que hoy en nuestros países no hay verdadera política, ¿no? Y la ausencia de la discusión política en torno a las políticas públicas, digamos, correspondientes a cada espectro ideológico, eh, ha derivado en un sistema en el cual todos son acusaciones, todos son batallas judiciales y las cortes hoy en lugar de estar enfocadas en problemas de la gente y de garantizar verdadera restitución a las víctimas que son pues quienes terminan siendo las afectadas, ¿no? De este gran problema. Las cortes hoy se dedican a hacer las herramientas con las que las izquierdas y la derecha mala están persiguiéndose los unos a los otros. Y ojo, porque la reforma judicial ya está más que aprobada en México, ya está pues dando grandes avances y muestra del poder de las izquierdas cuando la derecha no es capaz de ofrecer las soluciones reales, ¿no? Y que no nos sorprenda, Jorge, que en algunos años tengamos algo similar en Guatemala, porque por ahí las peores acusaciones que hace la derecha incompleta hoy es la manera en la que el proceso estuvo viciado, ¿no? Con la interferencia de algunos actores internacionales, etcétera. Y seguramente de esto se valdrán las izquierdas en un futuro para decir, ah, no, entonces hay que democratizar estos espacios y nos van a colar algún tipo de reforma judicial también. Lo que tenemos que hacer nosotros como derecha buena, creo yo, es señalar precisamente esto que usted ha mencionado en este primer segmento, que el verdadero problema yace a esa usurpación que tiene el gobierno en esferas que no le son propias ni naturales y digamos, el descuido que ha tenido en darle seguimiento a lo que un gobierno debiese estar dedicado a hacer, que es básicamente garantizar seguridad, justicia y obras de infraestructura física para los buenos ciudadanos, ¿no? Hoy, Jorge, en materia de justicia, creo yo, la gente de a pie es quien más la sufre porque no tenemos seguridad y por ende no tenemos un buen sistema de justicia. ¿Cuál es ese enfoque que nosotros tendríamos de llegar al poder para poder tener verdadera justicia, ¿no? Cómo aspirar a que en Guatemala haya justicia de verdad y que ésta sea, pues, a la larga una herramienta que les sirva a los guatemaltecos para dirimir toda clase de conflictos o en caso de verse vulnerados en sus tres derechos inalienables, tener una reparación realmente digna, que es lo que hoy no tenemos. Bueno, excelente pregunta. Y es que nuevamente la solución real y definitiva pasa por separar lo público de lo privado. ¿Sí? Esto queremos que quede muy claro en este episodio. Separar lo público de lo privado es la solución real y definitiva para tener justicia de verdad en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles y en todo el territorio nacional. Ahora, separar lo público de lo privado implica un proceso político ambicioso y de enorme envergadura, ¿no? Y es allí donde lamentablemente, pues muchos de nuestros interlocutores a veces quedan abrumados, ¿sí? Quedan abrumados porque pues hay muy corta visión y hay ambiciones muy pequeñas, ¿no? En cuanto a resolver los problemas de la gente, los problemas reales de la gente. Nosotros somos ambiciosos en el buen sentido de la palabra y somos un partido político en crecimiento que busca proponer soluciones auténticamente liberales clásicas, radicales, completas y congruentes.
Y en ese afán proponemos cinco reformas, una reforma política que ponga al gobierno en su lugar, a cargo únicamente de la seguridad y la defensa, la justicia, efectivamente, y las obras de infraestructura física. Una reforma en economía y finanzas en la cual se devuelvan todas las atribuciones en el ámbito de la economía y las finanzas a sus agentes naturales, es decir, a las empresas, especialmente, bueno, a las empresas de todo tamaño, pero también allí incluimos a la banca, por ejemplo, ¿no? Hay que privatizar, desregular y abrir todos los mercados a la libre competencia, eliminar los privilegios y establecer pues condiciones de libre comercio para todos los guatemaltecos, tanto al interno del país como Guatemala en su relación con el mundo. Guatemala debe abrirse a la posibilidad de importar y exportar cualquier tipo de producto a cualquier parte del planeta. Y las tres reformas sociales en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones, donde proponemos devolver estas funciones que son naturalmente privadas a sus agentes naturales, es decir, a los maestros y empresas y familias, en el caso de la educación, a los médicos, enfermeras y operadores actuales, en el caso de la salud, y a los trabajadores sociales y asociaciones de fondos de pensión privados en el caso de las jubilaciones y pensiones. Estas cinco reformas, conjuntamente con un proceso de derogación de las leyes malas, lo cual implicará necesariamente una reforma constitucional. A nosotros más bien nos gusta llamarle un cambio constitucional profundo, pues van a lograr separar lo público de lo privado. Como consecuencia de ese proceso político, entonces vamos a poder establecer ciertas condiciones que van a dar lugar a la justicia de verdad. ¿Qué condiciones son esas? En principio, federalismo, ¿sí? Autonomía legal, funcional y fiscal para municipios y departamentos, de tal manera que haya jueces de primera instancia, es decir, jueces a nivel municipal, jueces de segunda instancia, es decir, jueces a nivel departamental o regional, y los jueces de última instancia, donde estarán pues ya la Corte Suprema de Justicia, que debe ser suprema. Hoy por hoy no es suprema. Hoy por hoy tal parece que la Corte de Constitucionalidad, eventualmente el Tribunal Supremo Electoral, que también es supremo, bueno, crea ciertas distorsiones en materia de justicia. Nosotros creemos que la Corte Suprema de Justicia debe ser la Corte Suprema y efectivamente debe existir una sala de lo constitucional, eventualmente una sala de lo electoral e impartir justicia en estos órdenes, ¿no? Entonces, esto es importante porque es necesario que además de estas reformas bueno, ustedes lo estarán escuchando, pero son reformas profundas, pues, son reformas profundas. O sea, establecer federalismo implica romper todo este paradigma o este esquema de consejos de desarrollo urbano y rural, eh, reescribir prácticamente un código municipal que verdaderamente otorgue autonomía real y verdadera y completa a las corporaciones municipales y a los gobernadores departamentales para que sean ellos los que elijan a sus jueces, a sus propios jueces, y puedan establecer entonces mecanismos de elección de jueces de primera instancia y de segunda instancia. Y luego de ello, pues es necesario hacer reformas al Código Penal para transitar de esta justicia de tipo punitivo, que todo conduce a la cárcel o en el mejor de los casos conduce a penas económicas o cauciones económicas, trasladarlo a un modelo de justicia de tipo restitutivo o compensatorio. Tú has mencionado ya un par de veces estos términos.
restituir el daño a la víctima o compensar a la víctima es lo más importante dentro de un sistema de justicia como Dios manda, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Es a lo que tenemos que transitar. Y esto supone reformas al Código Penal, porque no necesariamente está inscrito en el Código Penal o prescrito en el Código Penal la necesidad prioritaria de restituir el daño a la víctima o de compensar el daño a la víctima. En Guatemala todo es cárcel y entonces viene todo la gente ingenua, ¿verdad? A poner sobre la mesa como prioridad el tema de las cárceles. Pero eso no es una prioridad para la propuesta fusionista. No queremos decir que vamos a descuidar las cárceles, ni mucho menos, pero la prisión aplica únicamente en casos de peligrosidad extrema, en casos de reincidencia o en casos de peligro de fuga. Pero únicamente para esos casos aplica la prisión y nada de prisión preventiva, ¿no? O al menos, bueno, serán tal vez las excepciones, pero esta figura de la prisión preventiva ha degenerado todo el proceso de justicia. Por supuesto que la propuesta del Partido Fusionista es afín al concepto del debido proceso, ¿sí? Bien entendido. Y para eso es importante, Gabriel, quiero llevar al extremo la propuesta nuestra, la reforma educativa. Es importantísima la reforma educativa porque esto supone devolver la educación a sus agentes naturales, ¿no? Y esto implicará un incremento o quizás más bien un cambio radical en dirección a la calidad educativa en todos los niveles, especialmente en el nivel de la educación superior. Hoy por hoy, pues tenemos los abogados que tenemos, no tenemos juristas, sino que tenemos abogados que nada más lo que hacen es regirse bajo el estado de legalidad que tenemos. Y no tenemos juristas, no tenemos abogados que vayan en dirección al Estado de Derecho, al imperio de la ley, como a nosotros nos gusta llamarle. Y entonces, pues, ya solo se enseña derecho positivo o positivismo jurídico en las universidades, ya no se enseña derecho natural. Y esto es importante porque a la hora de dirimir conflictos, de dirimir controversias entre particulares, es importante que los jueces de primera instancia, los jueces de segunda instancia y los jueces de las cortes de las altas cortes o la Corte Suprema de Justicia, las cortes de apelaciones, pues hayan personas muy bien educadas y entrenadas y efectivamente con una carrera judicial, ¿no? Hoy se habla mucho de la carrera judicial. Bueno, efectivamente es algo importante porque eso permite que los jueces vayan ascendiendo de nivel de acuerdo al periodo de tiempo que hayan litigado o que hayan ejercido con probidad su profesión, ¿sí? Y es importante porque entonces introduce el elemento de la meritocracia en la elección de jueces y magistrados. Así que, bueno, ahí hay ya algunos elementos que nosotros contemplamos, pero pues creemos que la justicia de verdad supone un proceso político de cambio de sistema de gobierno y economía. Y eso implica federalismo y el federalismo pues implicará pues todo un marco de reformas legales e institucionales que conduzcan hacia una justicia de tipo restitutiva y compensatoria, no necesariamente punitiva, y ciertos elementos como la carrera judicial, por ejemplo, eh, y bueno, algunos otros elementos que pueden irse considerando para que exista justicia de verdad en Guatemala. Jorge, hay que recordarle a nuestra audiencia, en primer lugar, que
el poder judicial de un país es el reflejo de lo que alguna vez fue el gobierno, el tipo de gobierno aristocrático, ¿no? Ahí debiesen de estar las mejores personas que tenemos en el país. Hoy es un poder que a consecuencia de esta gran usurpación que hemos tenido, está debilitado, está manchado, y para rescatarlo, la lucha no es jurídica, estimados amigos. Ese pulso que se están librando izquierdas y derechas en las cortes no es ahí, no parte por ahí. El cambio es político. Y como bien lo ha evidenciado Jorge, a través de este proyecto político, la gran devolución, que es lo que nosotros aspiramos para Guatemala y para América Latina, el Partido Fusionista les ofrece a ustedes la oportunidad de apoyar este proyecto político, este programa de transición al sistema de gobierno limitado y de mercados libres, y entender que únicamente a través de un partido político de 4 dimensiones, ideológico, programático, representativo y en última instancia electoral, vamos a lograr llevar estas propuestas reales a ser discutidas donde deben ser discutidas, en el Congreso de la República. Así que, estimado interlocutor que nos estás oyendo, si te han convencido estas propuestas, te invitamos en primer lugar a que te sumes con el Partido Fusionista, a que puedas ir al sitio web fusionista.gt y en la pestañita azul que aparece ahí, preafíliate con nosotros y empieza a activar, empieza digamos, aspirar a algo mejor, ¿no? A ser parte de un cambio verdadero. No te quedes solo en la discusión en redes sociales, en esos pleitos que surgen en las discusiones de X a raíz de los listados que se han publicado el día de ayer en torno a este proceso, y activa con nosotros para poder así cambiar a Guatemala y cambiar realmente. Jorge, no sé si quiera añadir algo final para nuestra audiencia. Bueno, sí, tal vez, gracias Gabriel, excelentes comentarios. Tal vez sí invitar a nuestra audiencia a no caer en la trampa de este distractor que aparentemente es un tema relevante, pero que es relevante y más bien es relevante en las formas de si quiénes participan, de si cómo se hace, de si la tabla de gradación, de quiénes fueron electos en las comisiones de postulación, etcétera. Todos estos detalles son importantes para el laufarismo, ¿sí? Son importantes para quienes están interesados en judicializar la política, porque esperan armar sus equipos de jueces y magistrados para atacar a su rival político. Y eso deriva de la histeria anticorrupción pues la histeria anticorrupción deriva de la usurpación del gobierno en las esferas privadas de las personas. Por tanto, el problema seminal, el problema de fondo, el problema de raíz es el gobierno ilimitado en atribuciones, poderes y recursos. Por tanto, la solución real y definitiva pasa por separar lo público de lo privado mediante un proceso político que tú bien has llamado la gran devolución, mediante la derogación de las leyes malas, miles de leyes malas, y la aplicación de las 5 reformas, una en lo político, una en la economía y las finanzas, y 3 reformas sociales en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Como consecuencia de ello, pues bien, habrán justicia de verdad, justicia centrada en la víctima, ¿sí? Centrada en la reparación o compensación de la víctima, y pues claro, habrá necesidad de establecer algunas reformas al Código Penal, algunas reformas constitucionales profundas, ¿sí? Y algunas condiciones, evidentemente, para ser juez de primera instancia a nivel municipal, juez de segunda instancia a nivel departamental, y las judicaturas a nivel nacional. Así que yo quiero terminar con ese mensaje. Pues obviamente si este mensaje les ha hecho sentido, preafiliarse, como dice bien Gabriel Ortega, y acompañarnos en esta campaña de gobierno a la sombra que tenemos vigente en nuestro partido en crecimiento. Muchas gracias, Gabriel y amigos. Muchísimas gracias, Jorge. Estimados amigos, ese fue el Fusionista Propone el día de hoy. Invitados a poder compartirlo en sus redes sociales, darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nosotros seguimos avanzando sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima.